Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una serie que, a principios de los 2000, agarró una fórmula de superhéroes que todos conocíamos y le dio un giro. Bueno, un giro completamente inesperado. Totalmente. Hablamos de Kamen Rider Ryuki. Y tenemos un material increíble que desmenuza por qué esta serie es tan importante. Y la gran pregunta que plantea todo esto es, ¿cómo es que una serie para niños termina siendo un Battle Royale filosófico y súper oscuro? Porque esa es la premisa. Exacto. Olvídate del héroe clásico contra el monstruo de la semana. Aquí, el lema era, tienes que luchar si quieres sobrevivir. Y vaya que se lo tomaron en serio. Sí. La misión de hoy es justo esa. Entender qué la hizo tan distinta y por qué su influencia sigue tan presente. Porque la idea de 13 héroes luchando a muerte, donde solo uno puede quedar para que se le conceda un deseo. Eso rompe todas las reglas. Todas. Vamos a explorar justo esa premisa, las decisiones de producción que hay detrás que son sorprendentes y el legado que dejó, que es mucho más grande de lo que uno podría pensar. Perfecto. Entonces, entremos de lleno al concepto porque es brutal. La historia arranca con 13 personas que reciben unos mazos de cartas. Unos mazos que les permiten transformarse en Kamen Riders. Pero claro, hay un truco. Siempre lo hay. Primero tienen que hacer un pacto, un contrato con un monstruo de una dimensión paralela, el llamado mundo espejo. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner bastante turbia. Es que ese contrato no es gratis. Para nada. Los Riders tienen que alimentar a sus monstruos con la energía vital de otras criaturas. Y el artículo subraya que otras criaturas incluye, y esto es clave, a los monstruos de los otros Riders. Exacto. O sea, la forma más eficiente de sobrevivir y hacerte más fuerte es destruir a tus competidores. El sistema mismo te empura a cazar a tus pares. No es que sea una opción, es casi una mecánica de supervivencia. Justo a eso voy. El creador de esta guerra de Riders puso una sola regla, simple y aterradora. Solo puede quedar uno. El último que quede en pie puede pedir lo que sea, un deseo. Eso ya te plantea un dilema moral desde el minuto 1. ¿Qué deseo puede valer la vida de otras 12 personas? Y en medio de todo ese caos, nos presentan al protagonista, Shinji Kido, que es la antítesis de todo ese sistema. Cierto. Es un periodista en prácticas, un tipo un poco idealista, medio torpe. Un buen tipo. Kamen Rider Ryuki, pero su objetivo es el opuesto al de todos los demás. Correcto. Él no quiere el premio. De hecho, lo que él quiere es detener la guerra. Suena como el héroe clásico. Suena, pero el sistema está diseñado para que su heroísmo sea casi imposible. El material que tenemos cita una de las lecciones más duras que Shinji aprende, que hay personas que no pueden ser salvadas, y que paradójicamente a veces debe luchar para poder detener la lucha. Ese conflicto es fascinante. Tienes a un pacifista obligado a participar en un juego a muerte. O sea, su propia existencia como Rider depende de que luche, de que alimente a su dragón, Dragredder. ¿Y si se niega? ¿Qué pasa? El monstruo se vuelve contra él. La amenaza es constante. Si un monstruo no es alimentado, eventualmente se come a su propio Rider. Así que Shinji está atrapado. No puede simplemente decir, no juego. Está obligado a participar en un sistema que odia. Y eso lo fuerza a tomar decisiones imposibles, a ensuciarse las manos. No hay una salida limpia para él. Esto nos lleva directo a la producción. O sea, ¿cómo a alguien se le ocurre que esta es una buena idea para un programa infantil? Es que la historia detrás de cámaras es casi tan buena como la de la serie. El artículo de hecho señala que fue la primera serie de la era moderna, la era Heisei, en tener Kamen Riders que eran directamente villanos. No antihéroes, villanos. Y aquí es donde se juntan dos influencias que parecen no tener nada que ver. Por un lado, una razón puramente comercial. A principios de los 2000, Yu-Gi-Oh! Era un fenómeno global. Ah, claro, las cartas. Necesitamos algo así. Y de ahí nacen las cartas de Adviento, que los Riders usan para activar sus armas, sus ataques. Una jugada de marketing obvia para vender juguetes. Tiene todo el sentido. Pero, ¿cómo pasas de vendamos cartas a hagamos un Battle Royale filosófico? Ahí entra la segunda influencia, que es mucho más profunda. El artículo relata un detalle que es crucial. Después de los atentados del 11 de septiembre, la cadena de televisión TV Asahi le pidió al equipo de producción que la siguiente temporada de Kamen Rider le enseñara a los niños sobre la justicia. Espera un momento. La respuesta a una tragedia global que dividió al mundo en buenos y malos fue:
¿Hacer una serie donde la justicia es completamente relativa? Exactamente. Es una respuesta increíblemente audaz. El productor, Shinichiro Shirakura, en lugar de dar una fábula simple del bien contra el mal, decidió cuestionar la idea misma de justicia. ¡Wow! La fuente recoge sus palabras. Él dijo que cada Rider lucha por su propia justicia. Algunos, como Shinji, para proteger gente. Otros, como Knight, para salvar a un ser querido. ¿Y otros? Y otros, como el villano Ouha, que es un asesino en serie, luchan porque disfrutan el caos. Para Ouha, esa violencia es su justicia. Entonces, el programa no le dice a los niños, esto es lo correcto. Les dice, miren, aquí hay 13 versiones de lo que alguien considera correcto, y se están matando entre sí por ello. Es de una complejidad moral brutal para esa audiencia. Y pensar que el plan original era todavía más loco. 50 Riders. 50. Uno por episodio. Hubiera sido un caos inmanejable. Reducirlo a 13 fue una decisión clave. El número 13 ya tiene esa connotación un poco siniestra. Y te permite desarrollar a cada uno. Con 13, cada uno es un mundo, una perspectiva. Te da tiempo a conocerlos, empatizar con algunos y a odiar profundamente a otros. Y bueno, todos estos personajes con motivaciones tan complejas necesitan un lugar donde enfrentarse, ¿no? No pueden simplemente transformarse en la calle y pelear. No, claro. Y ahí es donde entra el mundo espejo. ¿Qué es esta dimensión paralela? Exacto. Una copia vacía y silenciosa de nuestro mundo que solo se ve a través de espejos, ventanas, charcos, cualquier superficie reflectante. Y es el único lugar donde los Riders pueden existir por mucho tiempo. Es su campo de batalla privado. Privado, pero también es el origen de la amenaza. Los monstruos salen de ahí para atacar a la gente en nuestro mundo. Los arrastran a través de los reflejos. Sí, para devorarlos. Esto crea un peligro constante y, la verdad, bastante aterrador. Cualquier reflejo puede ser una puerta a la muerte. O sea que hay como dos niveles de conflicto para los Riders. ¿A qué te refieres? Por un lado está la guerra entre ellos, la batalla por el deseo. Y por otro, la lucha contra estos monstruos salvajes que atacan a la gente. Justo. Y eso obliga a alianzas súper frágiles. Un Rider te puede salvar de un monstruo, hoy, y mañana intentar matarte para ganar la guerra. Y el artículo lo deja claro. Estos Riders no eran para nada un grupo homogéneo. Para nada. Era un ecosistema de arquetipos. Tenías al idealista que entró por error, que es Ryuki. Tenías al antihéroe trágico, Knight, que lucha por amor. Tenías a Solda, que era un abogado corrupto con una enfermedad terminal que solo quería dinero y poder antes de morir. Y en el extremo más oscuro, a Uha, un psicópata que solo quiere disfrutar del caos. La guerra no era entre 13 héroes, era un choque de cosmovisiones. Un universo muy, muy poblado entonces. Sí, y el artículo menciona que había hasta familias de monstruos salvajes, como las arañas o los Zoyels, lo que le da una ecología propia a ese mundo. Lo hace sentir vivo. Y para desarrollar todo esto tuvieron 50 episodios, que según el material, estaban muy bien estructurados en 2 arcos. Sí, el primer arco, hasta el episodio 28, es la batalla de Riders. Es la presentación de las reglas y los jugadores, por así decirlo. Poner las piezas en el tablero. Exacto. Y luego, el segundo arco, del 29 al 50, se titula Entre la batalla y el deseo. El nombre ya te lo dice todo. Ya te dice por dónde va la cosa. Una vez que entendemos el juego, la serie se sumerge en los dilemas morales, las traiciones, el costo psicológico que la guerra tiene en todos. Y este universo no se quedó solo en la serie de televisión, no. El material que tenemos detalla una expansión masiva. Fue un auténtico fenómeno. Hubo una película, Episode Final, que presentaba un final alternativo a la serie. Algo muy poco común. Muy poco. Y hubo un especial de TV, 13 Riders, que fue pionero en tener un final que decidía el público por votación. O sea, no solo cambiaron la narrativa, sino que también experimentaron con la forma de contarla. Totalmente. Y salieron mangas, una novela, hasta un videojuego de lucha para la primera PlayStation. Y tuvo un alcance internacional importante. Sí, esto es clave. En Estados Unidos la adaptaron como Kamen Rider, Dragon Knight, y esa versión hasta ganó un Emmy diurno, lo que le dio un prestigio inesperado. ¡Wow! Pero para quienes nos escuchan, lo interesante es que la serie original, Ryuki, fue doblada al español latino.
El artículo dice que estuvo en el servicio Free TV y que ahora se puede encontrar oficialmente en el canal de YouTube de Tokusato. Eso es fundamental para su accesibilidad hoy en día. Permite que nuevas audiencias la descubran. Y hablando de su impacto, el legado dentro de la propia franquicia de Kamen Rider es innegable. El artículo enumera varios hitos que Ryuki estableció. El primero, y quizá el más influyente comercialmente, es que fue la primera en usar objetos coleccionables como el motor de los poderes, las cartas. Lo que me lleva a pensar, Ryuki no solo cambió la historia, sino que básicamente inventó el modelo de negocio moderno de la franquicia. El juguete coleccionable se volvió el centro de todo. Es una tensión interesante, sí, pero más allá de lo comercial, el legado narrativo es enorme. Fue la primera en presentar una guerra a gran escala entre múltiples Riders como trama principal. La idea del Rider contra Rider. Que se ha vuelto un elemento recurrente en la franquicia desde entonces. Y hay un detalle que parece menor, pero que cualquiera que haya visto una serie moderna de Kamen Rider va a reconocer al instante. La voz del cinturón, claro. Ryuki fue la primera en usar un dispositivo que anuncia verbalmente los ataques. Esa voz robótica gritando «Adviento» o «Golpe final» se convirtió en un sello distintivo. En una parte fundamental de la identidad sonora de la franquicia. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué tenemos? Kamen Rider Rookie no fue simplemente una temporada más, fue una auténtica revolución. Fue un punto de inflexión, sí. Tomó una franquicia sobre héroes luchando por la justicia y le inyectó una dosis masiva de ambigüedad moral, personajes complejos y una premisa que desafió a su propia audiencia. Demostró que un programa de este tipo podía ser un vehículo para explorar temas increíblemente maduros. Cuestionó qué significa ser un héroe, cuando las reglas del juego te obligan a luchar contra otros que, desde su perspectiva, también creen que son los héroes de su historia. Marcó un antes y un después. Totalmente. Estableció un nuevo paradigma, un modelo de narración más gris y complejo que ha permitido que la saga evolucione y siga siendo relevante más de 20 años después. Y esa premisa central es la que se queda resonando. Se le concede un único deseo al superviviente. El material detalla algunas motivaciones. Salvará a alguien, poder, pero deja mucho abierto. Y eso nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. ¿Qué deseo podría ser tan poderoso, tan fundamental, que justificara el sacrificio de otras 12 vidas para conseguirlo? Y, quizás más importante, ¿en qué convertiría a la persona que finalmente lo obtuviera?